Bienvenidos a Soy Luz y Verdad Live, transmitiendo de hogar en hogar. Terminó el mes de enero, iniciamos un nuevo mes con la misericordia y la fidelidad de nuestro Dios. Buenas noches, mis amados hermanos, qué agradable es poder conectarnos en esta oportunidad. Nuestro deseo siempre es que juntos podamos edificarnos con la bendita palabra de nuestro Dios. Estamos llegando a este martes más, primer martes del mes de febrero, y venimos con el propósito siempre de que juntos meditemos en la bendita palabra de Dios con el propósito de que esa palabra siga fortaleciendo nuestra fe, siga acercándonos a la voluntad de nuestro Dios, al hacer esa palabra, pero también a cultivar una relación más estrecha con nuestro Dios, pero también los unos con los otros. Por consiguiente, bienvenidos esta noche a la reflexión de la palabra de Dios. Yo les invito a que me ayuden a hablar con Dios, usted ahí en su mente, en su corazón. Vamos a invocar el nombre de nuestro Dios, pidiendo la bendición para esta oportunidad. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, estamos acá agradecidos contigo, agradecidos por tu fidelidad, por tu misericordia para con cada uno de nosotros. Estamos acá como hijos tuyos, deseosos de leer tu palabra, deseosos de que esa palabra nos hable, que esa palabra nos inste a acercarnos más a ti, a fortalecer nuestras convicciones, pero también a hacernos hacedores de tu voluntad bendita, reflejada en tu palabra. Dios eterno, gracias por la vida de mis amados hermanos que ya están conectados en esta oportunidad. Pido tu bendición para ellos, para su respectiva familia, tu bendición para tu palabra, tu bendición, Señor, para este siervo tuyo, que sencillamente soy un instrumento en tus manos de amor y quiero ser, bendito Dios, usado por ti para bendecir la vida de mis hermanos.
Gracias entonces por este tiempo, lo dejamos en tus manos preciosas para que los minutos que vamos a estar conectados pues sean para honra y gloria de tu nombre y para bendición de nuestras vidas. Lo suplicamos todo y lo agradecemos, Dios bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues buenas noches, mis amados hermanos. Si ustedes recuerdan, el martes pasado estuvimos hablando sobre un atributo más de nuestro Dios. Estuvimos mencionando sobre la omnisciencia de Dios y finalizamos el martes pasado mencionando ejemplos de cosas que Dios oye. Y decíamos que Él oye las oraciones de los justos, que oye la voz de los niños, que oye el clamor de los maltratados, pero también que oye las murmuraciones de la gente. Como así el gemido de los que están sufriendo, en otras palabras, los presos también. Finalizamos viendo otras cosas que Dios conoce y dentro de ellas mencionamos que Él conoce nuestras necesidades, que Él conoce nuestros pensamientos, que Él conoce los secretos de nuestro corazón, incluso cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza, como así Él cuenta las estrellas. Nuestra aplicación de la semana pasada fue que siendo que Dios es omnisciente, es una grande bendición. ¿Por qué? Porque conoce nuestras luchas, nuestras necesidades. Pero también una gran responsabilidad. Debemos vivir rectamente delante de Él. En tercer lugar, una grande esperanza, aún sin hablar, ya Dios tiene la respuesta para nuestras súplicas, nuestras peticiones, nuestro ruego. Ahora, mis amados hermanos, nos corresponde entonces hablar sobre otro atributo de Dios y como ustedes se dan cuenta, lo estamos haciendo en forma breve, rápida, hablar de cada atributo de nuestro Dios, porque de esa manera podemos avanzar conociendo algo de todos los atributos de nuestro Dios. Y en esta oportunidad nos corresponde iniciar hablando sobre la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios. Yo les invito a que me acompañen a leer la palabra bendita de nuestro Dios. Vamos a leer un pasaje de la Sagrada Escritura en Romanos, su capítulo número 11, los versos 33 a 36. Romanos capítulo 11, los versos 33 al 36. Oiga usted o ayúdeme siguiendo la lectura ahí en casita. Dice la palabra en Romanos, su capítulo 11, verso 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dijo? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Mis amados hermanos, esa palabra de Dios la hemos leído en Romanos, su capítulo número 11 y verso 33 al 36. Y solo vea lo que dice el primer verso. Oh profundidad de las riquezas
de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios, inescrutables sus caminos. Mis amados hermanos, ahora yo les llevo a el libro de Job. Vamos a leer unos versos de Job, su capítulo número 12 y verso 13. El libro de Job, mis hermanos. Job, su capítulo número 12. El verso 13 dice lo siguiente, Job 12:13. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Vayamos a el libro de los Salmos, el Salmo 145, verso 3. Salmo 145, verso número 3. Dice la Escritura: grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. El verso número 4 y 5 del Salmo 147, Salmo 147, los versos 4 y 5, la Escritura dice: Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Les quiero leer una vez más, dice: Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Amados hermanos, leamos ahora en Proverbios su capítulo 2 y el verso 6. Proverbios 2, 6, dice la Escritura: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Amados hermanos, hemos leído estos versos y solo pensemos, dice la Escritura, que Él cuenta las estrellas. Si por un momento Dios le diera el privilegio a usted o a mí de contar las estrellas, ¿qué pasaría? Pero no solo dice que Él cuenta las estrellas, sino a cada una de ellas llama por su nombre. La sabiduría de nuestro Dios. Por eso ya en el Nuevo Testamento Pablo en Romanos dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Hermanos, para el ser humano el temor a Dios es esencial para adquirir sabiduría. Óigame, para el ser humano el temor a Dios es esencial para adquirir sabiduría. Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Partiendo de eso, podemos decir que si usted y yo necesitamos tener sabiduría, lo fundamental en primera instancia es ser temeroso de Dios. Para el ser humano, entonces, el temor a Dios es esencial para adquirir sabiduría. Y este temor al Señor es una reverencia a Dios expresada en una sumisión a su voluntad.
La sabiduría, mis amados hermanos, no se adquiere a través de una forma mecánica, sino mediante una correcta relación con Dios. Pero en lo referente a nuestro Dios, la sabiduría es uno de sus atributos. Repito, la sabiduría no se adquiere a través de una fórmula mecánica, sino mediante una correcta relación con Dios para nosotros los seres humanos. Pero en lo referente a nuestro Dios, la sabiduría es uno de sus atributos. Y de eso hablamos esta noche, la sabiduría de Dios. Y en primera instancia vamos a ver una breve descripción de la perfecta sabiduría de Dios. Una breve descripción de la perfecta sabiduría de Dios. Vamos a ver 4 aspectos en torno a esta perfecta sabiduría de Dios, y que es, como ya lo mencioné, una breve descripción nada más. En primer lugar, la sabiduría es la habilidad de hacer cosas que funcionen sin fallar. La habilidad de hacer cosas que funcionen sin fallar. En lo que respecta a nuestro Dios, entonces, su perfecta sabiduría es la habilidad, es la manera en que Él actúa, cómo Él hace las cosas para que funcionen perfectamente sin falla alguna. En este atributo de nuestro Dios, entonces, podemos ver allá en Génesis 1:31, dice la palabra que Dios está haciendo todas las cosas, y después que ha hecho todo, incluyendo al ser humano, Génesis 1:31, dice, y dijo Dios, he aquí que era bueno en gran manera. Hizo Dios todas las cosas y luego dijo que era bueno en gran manera. Yo le invito a mi hermano para que vaya conmigo a Génesis, su capítulo número 1 y el verso 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Amados hermanos, entonces cuando hablamos de la sabiduría de Dios, estamos viendo una breve descripción de esa perfecta sabiduría de Él. Y en primera instancia, la habilidad que se tiene para hacer las cosas y que funcionen sin fallar. Pero en segundo lugar, es la habilidad de hacer planes que resultan para bien. Y también es la habilidad de hacer planes que resultan no solo para bien, sino que resultan bien. Mis amados hermanos, por ejemplo, nuestro Dios amado está haciendo el plan de salvación. Ahí en el capítulo 1 de Efesios tenemos entonces, ahí podemos ver, ahí podemos observar, ahí podemos analizar el plan de salvación. Y en este plan de salvación vemos que la bendita Trinidad está actuando en forma conjunta, de una manera tan especial, con inmensa, con eterna, con infinita sabiduría. ¿Por qué? Porque el Padre, o Dios Padre, está planificando el plan de salvación para usted y para mí.
y para todo el género humano. El Padre está planificando. En ese capítulo vemos a la segunda persona de la bendita Trinidad, a nuestro Señor Jesucristo, o sea, el Hijo. ¿Y qué hace el Hijo? Está ejecutando ese plan de salvación allá en la cruz del Calvario. Y luego la tercera persona de la bendita Trinidad, o sea, el Espíritu Santo, está aplicando ese plan de salvación al corazón de los seres humanos. Entonces decimos que en esta breve descripción de la perfecta sabiduría de Dios, Él tiene en primer lugar la habilidad para hacer que las cosas funcionen sin fallar. Ya vimos la creación del hombre, la creación del universo, y he aquí que era bueno en gran manera. Pero ya en segundo lugar hemos visto la habilidad que Dios tiene en su sabiduría para hacer los planes de una manera perfecta, que resultan bien y resultan para bien. El plan de salvación resultó bien y resultó para el bien suyo y el bien mío. ¿Por qué? Porque el Padre planifica, el Hijo ejecuta y el Espíritu Santo aplica. Dios es incomprensible, mis amados hermanos. Fácilmente entiende cosas que nosotros nunca podemos entender. Óigame, Dios es incomprensible. Fácilmente entiende cosas que nosotros nunca podemos entender. Por eso Job escribió en su capítulo 9, verso 10, Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas. Mis amados hermanos, entonces, hemos visto en segundo lugar de esta breve descripción de la perfecta sabiduría de Dios, la habilidad que Él tiene para hacer planes de bien y planes que resulten para bien. En tercer lugar, la sabiduría de Dios es tan profunda que es insondable para el hombre. La sabiduría de Dios es tan profunda que es insondable para el hombre. Y cuando hablamos de insondable es que no se puede medir su profundidad. Por eso Romanos 11:33, una vez más, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Amados hermanos, la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente en Romanos 11:33. Qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Le leo una vez más en la Nueva Traducción Viviente, Romanos 11:33. Qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Por eso Deuteronomio 29 dice que las cosas reveladas por Dios son para nuestro provecho, y las no reveladas están en la mente y en el corazón de Dios. Y aquel himno tan precioso que habla
de que hay cosas que nosotros no entendemos. Cuando tentado he deseado saber por qué hay muchos aquí que viven sin penas y sin cuidados, mientras el mal me acecha a mí. Era la expresión del himnólogo. Pero qué lindo saber que un día vamos a poder entender a cabalidad las cosas maravillosas que nuestro Dios hace con su inmensa sabiduría. La sabiduría de Dios. En cuarto lugar, otra descripción de la perfecta sabiduría de Dios es que esa sabiduría de Dios es multiforme. Y cuando hablamos de multiforme es decir que tiene muchas formas. Usted conoce el significado de esa palabra, que tiene muchas formas. Efesios, su capítulo número 3 y verso número 10. Efesios 3:10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Le leo una vez más. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y cuando se está hablando de principados y potestades en los lugares celestiales, está hablando de gobernantes y autoridades que describen diferentes órdenes de ángeles. Así como hay ángeles buenos, también hay ángeles malos, y que están organizados en orden jerárquico. Y dice entonces la palabra: para que la multiforme sabiduría de Dios, que tiene muchas formas, dice, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Eso indica que usted y yo, como parte de la iglesia, estamos llamados ¿a qué? A dar a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales, es decir, a gobernantes y autoridades, tanto buenas como malas, que describen diferentes órdenes de ángeles. ¿Y qué es lo que hay que dar a conocer? La multiforme sabiduría de Dios. Y un ejemplo de lo que es la multiforme sabiduría de Dios, podemos mencionar lo siguiente. Nosotros no entendemos cómo es que Dios puede salvar a un niño cuando llega a la edad de la comprensión. Ya él sabe lo que es bueno y lo que es malo. Y sus años de niñez, cuando él no sabía distinguir entre lo bueno y lo malo, pues no hay problema, dice que de ellos es el reino de los cielos. Pero a partir de que ellos ya tienen conciencia del bien y del mal, adquieren una responsabilidad. Y esa responsabilidad es saber que la única manera de obtener la salvación de su alma, y por cierto de su vida también, es Cristo Jesús. Entonces, pero este niño que solo entiende que es pecador, pero que lo es por naturaleza y que no se ha inmiscuido en delincuencia, en cosas graves en la sociedad, quebrantando leyes, sencillamente por naturaleza él es pecador, pero viene y entrega su corazón a Jesús. ¿Qué pasa?
Pues la Biblia dice que en ese momento sus pecados son perdonados, esos pecados por el hecho mismo de tener una naturaleza pecaminosa, y obtiene la salvación de su alma. Esa es una forma de la sabiduría de Dios. Y luego está aquella persona que ha sido ¿qué? Delincuente, ladrón, homicida, asesino, y saber cuántas cosas más, una lista negra de pecados horrendos que ha cometido esa persona, y de repente hasta está sentenciado por lo que ha hecho, está guardando prisión, y es una persona sumamente peligrosísima que tiene un récord serio en los años de su vida. Pero esa persona oye hablar de nuestro Señor Jesucristo, de la misericordia de Dios, y entiende que la única manera de alcanzar la salvación de su alma, el perdón de sus pecados, es entregando su vida a Cristo Jesús. Y él lo hace, pues la Biblia dice que en ese momento en que él ha entregado su vida a Jesucristo, le ha reconocido como su personal Salvador, la Biblia dice que Dios le ha perdonado, le ha hecho parte de su familia, le ha hecho real sacerdocio, nación santa, parte de ese pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que le llamó en las tinieblas a su luz admirable. Y entonces ahí se puede ver la multiforme sabiduría de Dios, que en el perfecto plan de salvación es efectivo en un niño que no tiene ningún récord criminal, obtiene la salvación. Pero también es efectivo en una persona de repente condenado a muchos años de prisión, pero encontró a Jesús y él fue hecho una nueva persona en Cristo Jesús. Por eso la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Por lo tanto, mis amados hermanos, entonces la sabiduría de Dios es multiforme, ya lo dije que tiene muchas formas, y esa multiforme sabiduría se ve cómo es efectiva en la salvación de un niño, pero es efectiva también en la salvación del peor de los criminales. Si no, acuérdese usted cuando el Señor Jesucristo estaba allá en la cruz del Calvario, en medio de dos ladrones, asesinos. Uno de ellos estaba injuriándole, pero el otro ahí reconoció su necesidad. ¿Y qué pasó con esa persona? Le dice al Señor Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ejerció fe en el Señor Jesucristo. ¿Y cuál fue la respuesta de mi Señor y Salvador Jesucristo? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pues ahí se ve la multiforme sabiduría de Dios, y que esa multiforme debe ser dada a conocer por la iglesia. Entonces usted y yo estamos llamados a dar el mensaje tanto a los niños. Es efectiva para los niños, para los jóvenes, para toda persona, no importando cuán negro sea su pasado. Dios en su sabiduría planificó una perfecta salvación para el ser humano. Mi Señor Jesucristo ejecutó un único y perfecto sacrificio para todo el género humano. Y el Espíritu Santo aplica ese plan de salvación al corazón de las personas previo a haberle convencido de pecado, de justicia y de juicio. Amados hermanos, la sabiduría de Dios entonces
este atributo de Dios y vimos una breve descripción de la perfecta sabiduría de Dios. Mencionamos la habilidad de hacer cosas que funcionen sin fallar. Génesis 1:31, y he aquí que era bueno en gran manera todo lo que nuestro Dios hizo. Creando el universo, creando el mundo, creando todo, creándole a usted y creándome a mí. Número 2, la sabiduría de Dios, la habilidad de hacer planes que resultan bien y son para bien, como por ejemplo el plan de salvación, que de repente para nosotros es incomprensible. ¿Cómo es que le va a dar salvación a un criminal igual que a un niño? Sí, porque la sabiduría de Dios es grande. Número 3, la sabiduría de Dios es tan profunda que es insondable para el hombre. No alcanzamos a entenderla, hermanos. Así es nuestro Dios. Y en cuarto lugar, la sabiduría de Dios es multiforme, porque tiene muchas formas. Mis amados hermanos, ese es el Dios nuestro, el Dios sabio, que Él sabe perfectamente lo que usted y yo estamos pasando, por qué lo estamos viviendo, cuál es el propósito. Así que es motivo entonces de darle gracias a Dios porque tenemos un Dios con infinita sabiduría. Oremos. Padre, muchas gracias por esta noche. Muchas gracias por este tiempo de reflexionar en tu palabra. Gracias, eterno Dios, por la oportunidad de leer tu palabra y brevemente, Dios mío, hablar sobre ese atributo tuyo, tu sabiduría. Dios eterno, gracias por que a través de tu palabra nos podemos dar cuenta lo que tú haces con tu sabiduría, bendito Dios. Cosas que describen esa inmensa, eterna, infinita sabiduría tuya, Padre amado. Gracias por este tiempo. Ayúdanos, Señor, a poder vivir rectamente delante de ti. Gracias porque tú has provisto los medios necesarios con inmensa sabiduría para que nosotros podamos vivir rectamente delante de ti. Tu palabra nos orienta, tu palabra nos señala nuestros errores, nos redarguye, nos corrige. Dios eterno, ayúdanos entonces a estar conscientes de que cada vez que leemos tu palabra, esa palabra tuya está llena de sabiduría que puede ser muy beneficiosa en todas las áreas de nuestra vida. Bendice a mis amados hermanos, ayuda a cada uno en particular, bendice a su amada familia. Señor eterno, tú sabes lo mejor. Hay cosas que nosotros no entendemos porque suceden en nuestra vida, pero te pedimos que tú nos ayudes a que nuestra fe se fortalezca en ti, sabiendo de que tú estás obrando con sabiduría y lo haces en todas las áreas de nuestra vida. Bendice pues tu palabra en nuestros corazones y bendice a mis amados hermanos. Gracias te damos esta noche en el bendito y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, mis amados hermanos.
En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tu Señor me haces vivir confiado. Que descansen y si Dios nos presta la vida, hasta la próxima. Bienvenidos a Soy Luz y Verdad Live, transmitiendo de hogar en hogar.